Como consecuencia de lo que decíamos esta mañana, para acceder al bachillerato, lógicamente, se ha puesto una condición que hasta ahora no existía, y era la de que no solamente basta con tener el título de graduado en secundaria, sino que además, como hemos dicho esta mañana, tienen que haber superado la evaluación final por la opción de enseñanza académica. ¿De acuerdo? Otra de las cuestiones importantes es el tiempo que tienen para hacer el bachillerato, que va a ser el mismo que hasta ahora, 4 años, pero luego está cuántas veces se puede repetir cada curso. Al igual que ahora, cada curso se puede repetir una vez como máximo, aunque se le va a permitir una excepcionalidad de una segunda vez si hay informe favorable del equipo docente. Esto sí es una novedad que, bueno, añade una posibilidad más al alumnado que no existía hasta ahora. Se añade, como muy bien sabéis, en el bachillerato actual solamente tres modalidades, puesto que se refundió la de ciencias y tecnología en su momento, pero ahora la de ciencias se queda sin el apellido de la tecnología, y el de humanidades y ciencias sociales se bifurca. Y se sigue teniendo el bachillerato de artes. Como he dicho que esta parte no la íbamos a saltar, solamente recordaros que efectivamente la estructura es la misma que hemos visto esta mañana, de materias troncales, materias específicas y materias de libre configuración. Lo más relevante, aunque digo que no me puedo detener en ello, como decíamos esta mañana, es que, salvo las materias troncales, que van a ser siempre 6, 4 de carácter obligatorio y 2 de carácter opcional, las específicas son las mismas para todas las especialidades. Las mismas para todas las especialidades. Y aquí una labor importantísima va a estar en que cada alumno se va a poder configurar su propio currículum, pero una labor importante que se va a quedar en este caso es para la organización de los centros, para poder dar respuesta a todo el alumnado con la variabilidad de alumnos de distintos grupos o especialidades que quieran cursar una materia determinada. Por lo tanto, va a ser una cuestión más de tipo organizativo, pero ahí hay mucha diferenciación en las materias específicas. De esas materias específicas elegirá aproximadamente entre 2 y 3, más una de libre configuración que también puede cursar. Eso ocurre en todas las modalidades, y así no me detengo en esa parte. Nos vamos a la segunda reválida, digamos, de verdad. Hemos visto la de secundaria y la segunda sería la del bachillerato. En la del bachillerato los alumnos se tienen que examinar de todas las troncales. Cuando decimos las troncales, vuelvo a un cuadro nada más de atrás de cualquier modalidad, y fijaros que las troncales eran 4 obligatorias en cada curso, más 2 que elegirá de entre las que se le dan. ¿De acuerdo? Con lo cual, cuando hablamos de las troncales, estamos hablando de 4 por curso más 2. Y eso es importante porque es de lo que se tiene que examinar. Y después de las materias específicas, de esas que hemos dicho, que son las mismas en todas las especialidades, se tiene que examinar de una de cada uno de los cursos, que no sean ni la educación física ni la religión. ¿Y quiénes pueden presentarse? Aquí sí que no hay excepcionalidades. Para presentarse tienen que haber superado con evaluación positiva todas las materias de ambos cursos. Sí. Vamos a ver. La religión no es evaluable en la prueba final, pero sí ha sido evaluable durante los 2 cursos, con lo cual, cuando tú cuentas y haces la nota media, porque ahora veréis qué nota media tengo en mi título de bachillerato. En mi título de bachillerato tengo una ponderación,
Y esa ponderación, para hacer la media que corresponde a las materias del bachillerato, sí que cuenta. Si tú tienes un 9 en religión, es un 9 que hace media con el resto de las materias. ¿De acuerdo? Por eso decimos que es evaluable y además cuenta. Aquí no tiene, digamos, alternativas, sino que lo que eliges es otra materia. ¿Vale? Bien. Volvemos a repetir lo mismo en la secundaria para que dice el mismo párrafo, para que no quede confusión de que será por profesores externos y se corregirá por profesorado externo. Si alguien os cuenta eso, lo que tenemos que decir es que no se sabe, puesto que el párrafito que ha puesto es el mismo que en secundaria. Establecerá para todo el sistema los criterios de evaluación y las características de las pruebas, diseñando y estableciendo su contenido para cada convocatoria. Por lo tanto, no sabemos ni quién las va a evaluar ni quién las va a corregir. Igual que en la de secundaria, hay que sacar un 5 sobre 10 y quienes no superen esta prueba pues tendrán que ir a una nueva convocatoria, pero sin esto no se obtiene, que es lo que vamos a decir ahora, el título de bachiller. El bachiller ahora se obtiene aprobando las materias de los 2 cursos de bachillerato. Para que yo pueda tener el título de bachiller cuando sea de aplicación en la norma, que ahora después veremos el calendario, tengo que tener todas las materias y la prueba final aprobada. Si no, no tengo título de bachiller. Bien, habrá 2 convocatorias, igual que hemos dicho antes, y en el caso de que te hayas presentado a 2 convocatorias y una de ellas haya sido para subir nota, si en la que te has presentado para subir nota no alcanzaras más notas, sino que incluso te puedas quedar por debajo, siempre se considerará la del resultado más alto que hayas obtenido. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se obtiene el título? Pues ya lo he dicho, hay que unir ambas cosas, pero hay una ponderación. La ponderación es que las calificaciones de las materias, la media, será el 60%, y en esa media es en la que entra como una más la religión, ¿de acuerdo? Y después la nota de la evaluación final o reválida será de un 40%, ¿de acuerdo? Bien. Igual que hemos dicho en la secundaria, el título de bachiller dirá por qué modalidad lo has cursado y la nota final que tienes. Y esa evaluación positiva en todas las materias, si es que no has superado la prueba final, ¿para qué me sirve? Diría mucha gente. Bueno, si yo he cursado los 2 años, tengo unas calificaciones medianamente aceptables y no supero la prueba, ¿qué pasa? Pues que en ese momento solamente sirve para efectos laborales y para acceder a los ciclos formativos de grado medio, a los ciclos formativos de grado superior y a las enseñanzas deportivas de grado superior. Solo sirve para eso, si no, se aprueba la evaluación final. ¿De acuerdo? Bien. Como consecuencia de todo esto, pues desaparece en efecto la selectividad. Al desaparecer la selectividad, ¿cómo se accede entonces a la universidad? Os preguntaréis. Bueno, pues la primera condición, que por eso la hemos resaltado un poquito más, se accederá a la universidad de acuerdo con la calificación final que hayamos obtenido en el bachillerato, pero el bachillerato con su evaluación final, porque el título de bachiller, la nota que tiene, es la de la ponderación entre el 60% y el 40%. Con esa nota final que lleva tu título es con la que se accede a las enseñanzas universitarias a partir de ahora. Pero deja abierta una puerta de par en par. Y tener en cuenta que las universidades tienen autonomía. Ese principio de autonomía que recoge la Constitución para las universidades se vuelve algunas veces, aunque no lo creáis, incluso en contra de las administraciones educativas, porque no pueden regular sobre su autonomía, evidentemente. Y entonces dice que las universidades van a poder fijar un procedimiento junto al criterio de calificación final. ¿Y cuál puede ser? Dice, pues, además de esa nota final,
ellos pueden decir que los alumnos entrarán con prioridad en función de la modalidad que has cursado y las materias que has cursado en bachillerato. Fijaros que entonces es incluso muy importante, dependiendo de qué quieras hacer, en función de las condiciones que vayan poniendo las universidades, y digo universidades, cada una puede poner las condiciones que estime. Aparte de la nota que hayas sacado, al final, por qué modalidad y qué materias has cursado. Imaginaros, usted para entrar en medicina, aparte de tener la nota que sea, tiene que haber cursado por la modalidad de ciencias y además haber cursado las materias de biología y te pone una serie de materias que deberías de haber cursado. Además dice que puede tener en cuenta las calificaciones que has obtenido en esas materias concretas, con lo cual yo he podido tener una excelente nota en el bachillerato y una excelente nota en la reválida, pero a lo mejor tengo una nota mediocre y si me lo pone como condición luego me restará posibilidades de acceso a esa carrera universitaria. También dice que podrá tener en cuenta la formación académica o profesional complementaria que se haya tenido y el que se hayan cursado o no estudios superiores con anterioridad. Por lo cual, esta cuestión que ahora mismo todo el mundo tiene muy claro, que si mi hijo saca un 13 va a poder hacer más o menos la carrera que quiera, eso se va a cuestionar en unos cuantos años. Pero además no se termina ahí, sino que además de forma excepcional aquella universidad o facultad que lo estime conveniente podrá establecer una evaluación específica de conocimientos o de competencias, es decir, una prueba antes de entrar para entender, que puede tener carácter no solamente teórico, sino también teórico-práctico. En todo caso dice que la ponderación de la calificación final, es decir, de todas estas cositas que acabamos de decir, no puede superar el 40%. Es decir, que si alguien pusiera como condiciones todas estas cuestiones que acabamos de decir, nunca podrá valer sobre la nota de acceso más de un 40%. Pero no os olvidéis que ya teníamos otros 60-40 anteriores. Esto hay que echarle un cálculo matemático a partir de ahora, cada vez que pienses que tu hijo quiere entrar, por ejemplo, en veterinaria de Córdoba. ¿Qué ha puesto la Facultad de Veterinaria de Córdoba? Y a partir de ahí voy a ver cuánto puede tener mi hijo para acceder a él. ¿De acuerdo? ¿Qué? No os preocupéis que después ya... Pero que sí, que va a ser... De hecho ya es así. Eso de preguntar dónde es más barato entrar se hace ahora, pues con esto se va a hacer con muchísimo más ahínco. Bien. He tratado de ser y de simplificar lo máximo posible el bachillerato, pero esas cositas eran muy fundamentales y las queríamos comentar. Nos vamos a la formación profesional, y en la formación profesional tenemos 3 ciclos diferentes. El que hemos dicho de formación profesional básica, que es la novedad, el de grado medio y el de grado superior, que son similares a lo que tenemos ahora. Me voy a detener sobre todo en el que tenemos, en el que es nuevo, puesto que los demás, más o menos, y digo más o menos, van a continuar con algún pequeño matiz, que será lo único que comentaré, el pequeño matiz. Estos ciclos de formación profesional básica lo primero que hacen es, como decíamos esta mañana, sustituir a los programas de cualificación profesional inicial. Los PCPI se acaban y además se acaban el primer año de la implantación, no creáis que se espera más, el primer año quedan extinguidos y dice que para tener acceso a estos ciclos se tiene que haber cumplido los 15 años o cumplirlo en el año natural en curso y no se puede superar los 17 años de edad en el momento de acceso. Después hemos tenido que cursar el primer ciclo, os
recuerdo que el primer ciclo era primero, segundo y tercero, y no estar en condiciones de promocionar a cuarto curso, pero pone una excepción que yo creo que en algunos casos se va a utilizar bastante. Es decir, no va a ser tan excepcional. Y es haber cursado segundo, tener grandes dificultades y como ya no hay más guías, pues no nos va a quedar, porque están, recordad, las pruebas, los programas de aprendizaje que comentamos esta mañana, y acordaros que muchos chavales que entren en los programas de aprendizaje de refuerzo van a desembocar aquí, porque como luego tienen que ir a ese cuarto que habíamos visto que se les iba a hacer muy grande, probablemente terminen en estos ciclos de formación profesional básica. Durarán 2 años y coincidirán con cada uno de los cursos escolares, y el máximo para poderlos hacer será de 4 años, es decir, que se podrá repetir cada curso una vez. Una cuestión importante y que hay que comentar, y que es bueno que lo conozcáis como padres y madres y que después lo conozca el alumnado, es que esa formación profesional no es todo de tipo práctico, sino que llevará unas competencias de aprendizaje permanente por la que los chavales tienen que cursar las siguientes materias. Van a tener unas competencias en comunicación y ciencias sociales, donde cursarán lengua castellana, lengua extranjera y ciencias sociales, y una de ciencias aplicadas, donde tendrán que cursar matemáticas y ciencias aplicadas al contexto personal y de aprendizaje en un campo profesional. Cuando habla del campo profesional es que, claro, esa formación profesional irá unida a las familias profesionales, y entonces habrá ciencias aplicadas, por ejemplo, al campo sanitario, y estaríamos en la familia sanitaria, o a actividades agrarias, es decir, a eso se refiere con el campo. Serán ciencias aplicadas al campo profesional de la familia a la que pertenezca ese ciclo formativo. Una cuestión que, bueno, la he colocado, aunque está en el capítulo de conciertos, pero para que también vayáis leyendo entre líneas, y es que dice que las administraciones podrán concertar con carácter preferente los ciclos formativos de formación profesional que los centros privados concertados impartan a su alumnado, y estos conciertos tendrán carácter general. Para quien no conozca esto, los conciertos de carácter general, por decirlo así, son aquellos en los que se paga todo, mientras que los que son de carácter singular, que solo se dan en las enseñanzas postobligatorias, ahí los niños o sus familias tienen que pagar un poquito. Pero en este caso sería totalmente gratuito en los centros concertados, puesto que esta formación profesional podrá ser concertada tal y como está escrito. Cuando los chavales han superado este ciclo formativo de formación profesional básica, recibirán el título, se llamará así, título profesional básico de lo que sea, ¿no? Dependiendo del ciclo que curse. Ese título ha tenido una ventaja después de los 3 borradores del anteproyecto. Os digo esto porque en los borradores del anteproyecto, en todos ellos podréis leer que para pasar al grado medio había que hacer una prueba de acceso. Eso ha quedado suprimido precisamente en el proyecto de ley. Los niños pueden pasar directamente desde el título profesional básico a los ciclos formativos de grado medio, me supongo, y digo me supongo porque no está puesto así, de su misma familia profesional. Esto es ese enfoque que se nos decía esta mañana de derivar bastante hacia la EFE. Bien, una vez que los chavales tienen el título profesional básico, pueden llegar a obtener el título de graduado en secundaria obligatoria, y dice la norma que sí. ¿Cómo? Dice, mediante una prueba o evaluación individualizada por cualquiera de las 2 opciones que quieras.
del bloque solo de las materias troncales. Con lo cual, estos niños, si quieren obtener el título de graduado en secundaria, tienen que ir a una prueba libre, como podrá ir las personas que tengan a partir de 17 años. De 19 años, he dicho de 17. La calificación final que se les daría si obtuvieran, si superaran esta prueba de las materias troncales, sería la que conste en su título, la de esa evaluación final en educación secundaria. En los ciclos formativos de grado medio no hay grandes cambios, y digo que no hay grandes cambios, solamente una cuestión que es muy importante. ¿Qué pasa? Fijaros que ahora mismo tenemos ciclos formativos en los que hay más demanda que oferta. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque se lo ha reservado el gobierno. La ley lo que dice es que cuando la demanda supere la oferta, se podrá establecer un procedimiento de admisión, que no sabemos en qué consistirá, de acuerdo con las condiciones que el gobierno determine. Por lo tanto, esto es un capítulo abierto que no sabemos cómo se va a cerrar. Y hay algo que, bueno, sí es una novedad, y es que para que puedan traspasarse a otras enseñanzas, se le ofertarán al alumnado de grado medio una serie de materias voluntarias, como será la comunicación en lengua castellana, la comunicación en lengua extranjera o las matemáticas aplicadas. Estas dos cositas son las más novedosas para el ciclo medio. Una, que puede haber un procedimiento de admisión, por ahí hay quien escribe que será una prueba. Yo quiero ser respetuoso con lo que dice la ley, un procedimiento de admisión, y además que se pueden cursar con carácter voluntario esas materias que os he dicho. En los ciclos formativos de grado superior no tenemos, novedades, y sí hay una novedad, que es la implantación de una nueva formación profesional, que es la formación profesional dual, de la que habla mucha gente, y que el país que más lo lleva a cabo, como muy bien sabréis, es Alemania. En la ley dice que el gobierno regulará todas las condiciones y requisitos para poner en marcha esta formación dual. Sin embargo, como se está experimentando ya en determinadas grandes empresas de nuestro país, pues para poderlo experimentar ya se sacó un Real Decreto el 8 de noviembre del 2012, y si alguien tiene interés, pues os digo que está en el Boletín Oficial del Estado del 9 de noviembre del 2012. No creo que hayan puesto ahí unas condiciones y luego saquen otras, aparte de que cuando lo veáis tiene unas 35 páginas nada más, así que de letrilla de voy, claro. Así que ahí tenéis para leer un rato, y ya más o menos está regulado. No me detengo, ni quiero, al menos hoy, decir qué es lo que pasa en Alemania con esto, ¿vale? Pero esto es una situación que hay que plantearse con seriedad, y que tiene a lo mejor alguna ventaja, pero tiene muchos efectos secundarios no deseables que habría que analizar bien, y que si en el debate sale, sí que comentaré lo que sea necesario. Bien, nos vamos y cambiamos ya a lo que era propiamente de esta tarde. No me he comido entonces mucho tiempo, he ido quitando en casa todas las cosas que he podido para dejarlo muy limpito. Nos vamos precisamente a algunos aspectos sobre la escolarización. En el tema de escolarización vamos a sacar también algunos aspectos que son fundamentales. Lo primero es que habrá institutos, fundamentalmente, porque aunque se hable de centros, vamos a hablar de institutos fundamentalmente con especialización curricular, que ahora después lo vamos a comentar en otras transparencias que tengo un poquito más adelante. Esos centros que
se denominen de especialización curricular o que participen en acciones del fomento de calidad, lo vamos a ver ahora dentro de un par de transparencias, podrán guardarse al criterio del rendimiento académico del alumnado hasta un 20% de la puntuación asignada para las enseñanzas posobligatorias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo puedo poner condiciones para que en un 20%, en ese 20%, yo voy a decir qué condiciones tienen que tener los alumnos para entrar en este centro. Con lo cual el principio de igualdad empieza a romperse. Esto es un tema que está ahí, está escrito y tendrá su desarrollo más pormenorizado, pero en principio ya está anunciado que dos tipos de centros: los que tienen especialización curricular o los que participen en acciones del fomento de la calidad podrán reservar al criterio del rendimiento. Fijaros que cuando no se quieren decir las cosas con claridad se utiliza una terminología: reservar al criterio del rendimiento académico. Dicho sea en Román Paladino. En función de las notas, usted va a entrar aquí o no va a entrar aquí. Pero en fin, yo tengo que poner las cosas tal como están, como os decía esta mañana, y no sacármelo yo de la mano. Pero cosa curiosa, dice la propia norma que en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Esto lo he puesto, estaba en la ley, en la LOE, esto lo pone igual la LOE, pero lo he puesto para que veáis cómo hay que escribir ciertas cosas para poder sacar lo que uno quiere. Y es que después de decir que no habrá discriminación por toda esta serie de cuestiones, dice, pero ojo, no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos. Como muy bien sabéis, aquí hubo en concreto ha sido nuestra comunidad autónoma quien libra una batalla que finalmente el Tribunal Supremo da la razón. ¿Y por qué? Pues porque no se ajustaba a la ley lo que se estaba haciendo en algunos centros, y de esta manera se acaba de ajustar a la ley lo que hasta ayer no se ajustaba. Y ya está. Y no solamente eso, sino que ya deja claro que como consecuencia de eso, pues los centros no tendrán un trato menos desfavorable ni tendrán desventaja a la hora de que sean concertados con las administraciones educativas. Lo único que se les pide es que justifiquen por qué han elegido ese sistema y que implanten medidas para favorecer la igualdad. No quiero hacer ningún comentario sobre esto, pero cada uno ya creo que lo estará haciendo en sus adentros, ¿vale? Pero sí quiero que veáis que eso ya está puesto ahí y es regularizar lo que no era regularizado. Bien. Algo que se mantiene, y lo he querido traer aquí porque consideraba que era importante, sobre todo porque he visto esta mañana que varios padres y madres preocupados con sus hijos e hijas que puedan presentar necesidades específicas de apoyo educativo, deciros que sí mantiene que efectivamente hay que seguir guardando o reservando hasta el final del periodo de preinscripción y matrícula una parte, no dice cuánta, hasta ahora sabemos que es 3 alumnos por aula. Aquí no dice cuántas, simplemente dice una parte, tanto de los centros públicos como de los centros concertados, para este tipo de alumnos. Y después, no penséis en nuestra comunidad autónoma por un momento, Lo decía la consejera, como era algo opcional, en Andalucía no se ha aumentado la ratio. Pero sí que tenemos comunidades autónomas, muchas, que han aumentado su ratio en un 20%. Pues además de ese aumento, dice, se podrá autorizar un incremento, es decir, además del que hay,
hasta un 10% de la ratio, tanto en centros públicos como privados concertados, para atender las necesidades de incorporación tardía o por desplazamiento forzoso de la unidad familiar en situación extraordinaria. Por lo tanto, en algunas clases de primaria puede llegar a haber 33 niños. No en nuestra comunidad autónoma. En la nuestra, aplicando esto, podremos llegar a 28. Y ojo, esto es norma básica. Como decía la consejera, aquí no se puede hacer nada desde las administraciones educativas. Lo que no es opcional hay que aplicar. Por lo tanto, ya digo, hay comunidades autónomas en las que van a poder llegar a tener en primaria 33 alumnos por aula. Bueno, he dicho, perdón, en infantil y primaria hasta 33 alumnos por aula. Bien, entramos en un tema importante. Fijaros, en la ley se habla bastante de autonomía y rendición de cuentas. Bajo el principio de autonomía, vamos a dejarlo así, bajo el principio de autonomía se van a poder hacer una serie de cuestiones como la siguiente. Dice que efectivamente las administraciones potenciarán y promoverán esa autonomía en los centros de forma que sus recursos materiales y recursos humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y de organización que elaboren una vez que sean convenientemente evaluados y valorados. Bueno, esto es el principio de no es bueno café para todos, sino vamos a crear competitividad, que luego no se esconde para decirlo, veréis que lo estoy diciendo porque luego lo dice la propia ley. Vamos a generar competitividad entre los centros, porque además los recursos económicos, materiales y humanos los adecuaremos al plan de trabajo y organización que nos presenten una vez que sean evaluados y valorados. Con lo cual todos los centros parece que no van a ser iguales, como veréis en un desarrollo que viene ahora después. Lógicamente, a quien se le dote de más recursos del tipo que sea, tendrán que rendir cuentas de las actuaciones realizadas y de cómo han utilizado los recursos dentro del desarrollo de su autonomía. Un tema que es polémico, y aquí me he permitido una licencia. La LOE, en su artículo 140.2, decía que no se podría nadie amparar en que en los resultados de las evaluaciones del sistema educativo ni podrían ser utilizadas las valoraciones individuales de los alumnos, ni establecer tampoco calificaciones entre centros. Esto es lo que dice la actual ley. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil comparar a los centros y al alumnado cuando se tienen condiciones sociales, familiares, económicas, de situación, etcétera, etcétera. No se pueden comparar los centros. Cada centro es un mundo, dependiendo de muchos factores, no de uno, de muchos. Bueno, pues eso que es lo que dice la actual ley se acaba de cambiar, y lo que dice es que las administraciones van a hacer públicos los resultados que se obtengan en todas las pruebas que se realicen. Lo único que dice es que adecuadamente ponderados en relación con los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto en el que radiquen. Por lo tanto, el ranking de los centros va a estar ahí, por mucha ponderación que se le ponga. El caso es que eso generará una competitividad no positiva y que debemos de tener presente. Vámonos a esa especialización curricular de la que hemos hablado hace un momento.
dice que efectivamente van a ser las propias administraciones educativas las que promoverán la especialización curricular de los institutos de secundaria sostenidos con fondos públicos. Por otra parte, va a haber un fomento de la calidad que va a comprender que medidas honoríficas, esas medidas honoríficas serán los rankings de honor que tenga cada centro, tendentes al reconocimiento de los mismos, así como acciones de calidad educativa. ¿Qué quiere decir eso de la calidad educativa? Pues bueno, que se van a empezar a desarrollar entre los centros precisamente sistemas de calidad que tendrán como referencia, dice, los modelos de gestión reconocidos en el ámbito europeo. Lo traduzco esto a Román Paladino. Habréis visto que ya algunos centros fundamentalmente concertados y algunos centros de formación profesional públicos que participaron en estos sistemas de gestión de calidad, algunos de ellos dicen que tienen un sello de calidad. Este es el término más coloquial. Tenemos el sello de calidad. Mirad, la calidad a nivel europeo tiene dos sistemas, el ISO 9001-2000, el 2002, etc. Y luego hay otro sistema que es el sistema FQM. Cada uno funciona de una manera, pero dentro de los modos en que aparecen, lo que no cuentan casi nadie son las verdades del barquero. Por ejemplo, quienes tienen el ISO 9001, lo que tienen son todos los protocolos del mundo mundial funcionando, pero su realidad puede ser de otra manera. FQM mide otra serie de factores. Y fijaros, mucha gente tiene el sello de calidad, pero me gustaría, si es que os vais fijando en esos sellos, que cada uno tiene un numerito. El culmen del sistema de calidad de FQM llega a 1000 puntos. La gente incluso enmarca el titulillo ese que le da la auditoría correspondiente, pero algunos están con 300 puntos. Lo importante es ponerle el marco al titulillo que me han dado. Y lo importante, lógicamente, no es cuántos puntos tienes, sino que vayas avanzando y vayas siendo cada día mejor. Pero como la gente no sabe ni lo de los 1000 puntos, ni los 300, ni los 400, lo único que se ve es que tengo allí un cartelito que dice que yo tengo el sello, como dice la gente, tengo el sello de calidad. Pero detrás de los sellos de calidad hay que leer muchas cosas. Pero bueno, esto es lo que dice que va a empezar a funcionar. Una última cuestión que veréis por dónde va la especialización y precisamente la calidad. Dice que el proyecto educativo de calidad va a suponer una especialización de los centros que podrá comprender, entre otras, las siguientes actuaciones. Podrás tener calidad por especialización curricular, por la excelencia, por la formación docente, por la mejora del rendimiento escolar, por la atención que le prestas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o por la aportación de recursos a plataformas digitales compartidas. Todo esto lo va a meter como menciones de honor para los centros, con lo cual vamos a crear que este va a ser muy bueno en resultados escolares, mejora del rendimiento escolar. Otro va a ser muy bueno porque tiene una gran especialización curricular. Otro va a ser bueno por su grado de excelencia y otro porque atiende muy bien, aunque tenga a lo mejor unos resultados peores, porque atiende muy bien al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Porque yo digo que efectivamente el que se especialice en atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, yo me supongo que no tendrá ni mucha especialización curricular, ni tendrá a lo mejor mucha mejora en el rendimiento, pero estará haciendo una labor súper extraordinaria. Por lo tanto, aquí va a haber una variabilidad grande con respecto a los centros. Y os decía,
La ley no se ha escondido para decirlo, sino que dice, y lo he puesto textualmente y lo he remarcado en rojo ahí para que lo veáis bien, las acciones de calidad que deberán ser competitivas supondrán para los centros pues la autonomía, es decir, que tendrán autonomía para llevar a cabo la gestión de los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos financieros. Y fijaros, aquí lanza un órdago a los centros y a las direcciones de los centros, y me alegro de que estén las asociaciones de directores porque aquí les plantea un reto fuerte. Y es que dice, para la realización de estas acciones de calidad, el director del centro dispondrá de autonomía para adaptar los recursos humanos a las necesidades derivadas de los mismos. ¿En qué sentido? Pues porque va a poder establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados del personal funcionario docente, así como para la ocupación de puestos de interinidad. Es decir, para que alguien pueda optar a venir a este centro, los requisitos y los méritos que tiene que tener son a este y este. Pongo un ejemplo que ahora mismo se está dando, que no lo están poniendo los directores, se está dando por otras circunstancias, y que los docentes saben muy bien lo que eso está causando, por ejemplo, en los concursos de traslado, como puede ser el bilingüismo. Cuando un centro es bilingüe, ya los profesionales de determinadas materias que llegan allí tienen unos requisitos. Mejor dicho, tienen que tener unos requisitos. Pues si yo me especializo curricularmente en algo, también empiezo a poner requisitos. ¿Y quién va a determinar todo esto? Pues lo ha dejado en manos de la dirección, que es un tema muy delicado siempre. Segundo, podrá rechazar, dice, no solamente para los profesionales que me lleguen siendo funcionarios docentes, sino también para los interinos que me puedan mandar. La segunda cuestión es que podrán rechazar mediante decisión motivada la incorporación a puestos en interinidad de determinadas personas procedentes de las listas centralizadas. Aquí, como sabe que esto está muy negociado con los sindicatos, ha dejado como un rengloncito diciendo esta decisión tiene que ser refrendada con la administración educativa correspondiente, es decir, con la comunidad autónoma correspondiente. Y por último dice que cuando exista una vacante y exista además financiación adecuada y suficiente, podrá el director proponer de forma motivada el nombramiento de profesores que, habiendo trabajado en proyectos de calidad, sean necesarios para la continuidad de los mismos. Es decir, yo tengo un profe que me funciona muy bien, tengo una vacante y entonces yo propongo que se quede en mi centro. Esto sé que a los padres y las madres, os afecta hasta cierto punto, pero más le afecta incluso al propio profesorado y a los propios equipos directivos, ¿vale? Pero ahí está, es un tema que tiene un debate. Yo me supongo que tanto a Dian como a Sadipre, pero sobre todo a Dian, se estará planteando algunas de estas cuestiones muy despacito por lo que le afecta. Digo por lo que le afecta. Bien, consejo, cambiamos el término. Sé que son muchas cosas, pero me gustaría intentar cumplir en el horario y que incluso si tenéis preguntas me las hagáis. Vámonos a un tema como es el consejo escolar. Mirad, el consejo escolar, ¿en qué va a cambiar? Yo no quiero ser tremendista, porque creo que con el tremendismo no se va a ningún sitio. Yo no quiero decir, como se dice por ahí en muchos sitios, que los consejos escolares quedan como meramente consultivos, porque no sería verdad. Los consejos escolares quedan como algo mucho más allá, pierden potestades, pero quedan con unas
prerrogativas que lo que hay que hacer es que se cumplan. Y digo que se cumplan. Vamos a ver. Mirad, ¿qué ha pasado con la propuesta que hace esta ley frente a los consejos escolares? Hasta ahora, si cogéis las competencias del consejo escolar, en la mayoría de ellas se dice que el consejo escolar aprobará y evaluará. Y en otras dice que decidirá o que fijará directrices. Donde dice aprobará y evaluará, se le ha caído el aprobará, pero se mantiene el evaluará. Y yo lo que digo es que si hiciéramos bien el evaluará, a lo mejor cambian muchas cosas. Y este es el reto que creo que ahora sí todos los que estáis aquí, muchos de vosotros además, consejeros y consejeras escolares, os debéis de empezar a plantear. Y yo ahora voy a ser un pelín malo para hacer bueno lo que nos queda. Digo que voy a ser malo para hacer bueno lo que queda. Vamos a ver. Hasta ahora, aunque diga, la propia norma dice que aprobará y evaluará el proyecto educativo. Y sin embargo, en la práctica, son muy poquitas cosas del proyecto educativo las que aprueba el Consejo, puesto que la mayoría son competencia del claustro. No lo olvidéis. Lo importante es evaluar. Pero evaluar seriamente. Evaluar seriamente significa que a un consejo escolar no se va a calentar un rato una silla, sino a evaluar de verdad. No a evaluar para evaluar ni al profesorado, no, a evaluar para mejorar, porque de lo que se trata es de evaluar para que nuestros hijos e hijas cada día tengan una educación de mayor calidad, punto. Si no apruebo, pero tengo la potestad de evaluar y evalúo bien, vamos a intentar evaluar bien. Y a lo mejor lo que sí le tenemos que decir a nuestro equipo directivo es, mira, lo que no puede ser es que vengamos en una tarde y en 2 horitas queramos aprobar cosas que no se pueden aprobar en 2 horas. En 2 horas no se puede aprobar, por ejemplo, el presupuesto del centro y la rendición la aprobación de las cuentas de un centro que, por ejemplo, tiene unos ingresos de 300.000 euros. Pero es que en algunos no se gastan ni 2 horas. Se aprueba en 10 minutos. Es que eso no es hacer nuestra función adecuadamente, a lo mejor. No sé si lo veis. Y evaluar el rendimiento académico, que es una de las funciones del Consejo. Evaluar el rendimiento académico de los alumnos, si es que de verdad no va bien la cosa en un centro, a lo mejor hay que decir que es otra cosa, que no basta con que se nos den las cifras de aprobado y de suspenso, sino que todos, profesorado, alumnado y padres y madres, nos vamos a sentar a reflexionar seriamente, a evaluar de verdad qué está pasando para mejorar la calidad de este centro. Y eso no se hace en 10 minutos. Por lo tanto, yo lo que digo es que no pasa nada. Vamos a leer en positivo. Se ha caído el aprobar. Reforcemos el evaluar haciéndolo serio, porque hasta ahora se tenía, pero a lo mejor no era todo lo serio que debiera. Por lo tanto, ahí hay un debate importante de qué hacer desde la potestad que le queda a los consejos escolares, si es que de verdad queremos entender que el consejo escolar es de verdad un órgano de gobierno en el centro. Que es que a lo mejor eso es lo que no está entendido. A lo mejor no nos hemos creído desde el año 85 en que se da esa potestad de que los consejos escolares son un órgano de gobierno, nadie se ha creído que lo sea. Y hemos creído más que es un órgano de trámite de muchas cosas. Por lo tanto, yo soy de los que dicen, no nos quejemos porque cuando tenemos las potestades a lo mejor no las hemos usado bien. Y esto sí que sería una reflexión seria y profunda. Por lo tanto, se ha caído el aprobar. ¿Y a quién le han dado el aprobar? Pues los directores, todo lo que se le ha caído al consejo escolar se lo han dado a los directores y directoras. Porque van a ser los directores y directoras quienes aprueben los proyectos y las normas,
la programación general anual del centro, van a decidir sobre la admisión del alumnado, lógicamente con sujeción a la norma vigente, van a aprobar la obtención de recursos complementarios y van a fijar las directrices para la colaboración con fines educativos con otras administraciones, centros, instituciones o entidades. ¿De acuerdo? Lo que se ha caído del Consejo lo recibe la dirección, pero vuelvo a decir, lo que hay que hacer es hacer bien lo que quede. Si lo hiciéramos bien, veríais cómo no somos meramente consultivos. Porque si alguien no aprueba el balance de un centro, estamos diciendo que aquí no hay una gestión adecuada. Estaríamos empezando a decir muchas cosas, pero porque ¿qué sería lo mejor? Lo mejor es lo que os he dicho. No se trata de evaluar para decir esto está bien o esto está mal, sino qué podemos hacer para que cada día nuestro centro vaya mejor y nuestro alumnado, que son vuestros hijos e hijas, tengan cada día una educación de mayor calidad. Esto es lo importante. Y no pequeñas tonterías y guerrillas en las que muchas veces se ensalzan algunos sectores de la comunidad educativa, que es donde no deberíamos de caer. Bien, para el acceso a la dirección va a haber algún pequeño cambio. Hay un pequeño cambio por una parte y un gran cambio por otra. En cuanto a los requisitos, prácticamente similares a los de ahora. Una antigüedad de 5 años como funcionario docente y encontrarse en activo, haber impartido docencia durante al menos 5 años en alguna de las enseñanzas que ofrece el centro al que se opta y haber superado un curso sobre el desarrollo de la función directiva, que ahora se hace cuando ya eres director y ahora se va a poner antes. Esto ya existió también anteriormente, que había que acreditarse para poder ser director, con lo cual no hay grandes, en ese sentido, en cuanto a los requisitos, no hay grandes novedades, un pequeño matiz de que el curso, en vez de hacerse a posteriori, se va a hacer por adelantado. Eso no tiene importancia. ¿Dónde está la importancia? En quién va a formar la comisión de selección. La comisión de selección dice que estará constituida por representantes de las administraciones educativas y por representantes del centro, pero en una proporción del 30, el centro solamente en una proporción del 30 y siempre menor del 50%. Y dice que de estos últimos, al menos el 50% lo serán del claustro de profesores de dicho centro. ¿Esto qué quiere decir? Mirad, lo primero es que aquí se le deja lo decía esta mañana, cada vez que digamos administraciones educativas estamos hablando de comunidades autónomas. Esto se le deja para que lo regule la comunidad autónoma, que es la que puede decir: en mis centros los representantes de la administración van a ser el 30 o van a ser el 50. Si dice que va a ser el 50, perdón, he dicho el 30 o el 50, el 50 o el 70. Andalucía puede optar porque haya una mayor participación de la comunidad y decir lo que me deja la ley a tope, 50%, ¿vale? Y que el otro 50% sea de la comunidad educativa. Pero puede que haya otras administraciones, o la nuestra, que no sabemos cómo se va a regular, que la nuestra tampoco, que diga no, yo me quedo con mi 70% y a la comunidad le dejo el 30%. Y además, ese 30% se divide en dos partes, porque el 50%, al menos el 50%, tendrá que ser del claustro de profesores. Y el otro 50% para el resto de los miembros de la comunidad educativa. Prácticamente se ha deslegitimado la comisión, si os dais cuenta. Dime. Yo entiendo en principio que tiene que ser menor del 50%. Claro. O sea, que no puede ser el 49%. Bueno, 49-50. Sí, sí. No, hay una diferencia de otro caso, puede ser una decisión compartida o en este caso puede ser una decisión unilateral por parte de la administración de los... Es que tal como se ha puesto,
Está claro, la intencionalidad del legislador está clara. Es quedarse con el 51. Como mínimo. Efectivamente, lo que pasa es que vamos a ser claros. Si las administraciones públicas son las que van a nombrar a esas personas, y las administraciones públicas, lógicamente, están administradas por políticos, la representatividad de la definición del colectivo puede llegar a convertirse en un cargo político. Este es el tema. Me alegro que lo hayas dicho tú y no yo. ¿Vale? Yo me alegro que lo hayas dicho tú y no yo. Que era lo que yo no quería decir. Porque he dicho esta mañana que no quería decir todo lo que pienso. Bien. Bien. Vámonos al calendario. Y entramos... Mirad, en el calendario de implantación yo no me puedo callar algo que es lo siguiente. Yo creo que existen temores, lo dejo ahí, existen temores, no vaya a pasar como con la 12. Y para que no me pase como con la 12, lo voy a implantar ya. Mirad, ¿por qué digo esto? Todo lo que hemos contado es organizativo. Todo lo que hemos contado esta mañana y ahora es organizativo. Pero debajo de lo organizativo está lo más importante, que es cuáles son los aprendizajes que van a recibir los niños y niñas en nuestros centros. Es decir, ¿cuál es el currículum de verdad? Y el currículum hay que hacerlo. Aun suponiendo, y fijaros lo que voy a decir, aun suponiendo que ya el Ministerio haya puesto a algunos equipos a trabajar, luego tiene que dar un tiempo a que las comunidades autónomas completen ese currículum en la parte que les corresponde. Y además, luego hay que dar tiempo a que se elaboren unos materiales para su implantación. ¿Vosotros creéis que eso se puede hacer en 9 meses? Pues hecha la reflexión, os digo cómo se implanta. Mirad, primero, empezamos por primaria. Primero, tercero y quinto, a los 9 meses de la entrada en vigor de la ley. Vamos, no tiene fecha de aprobación en el Congreso esto de milagro. Pero está claro que en finales de noviembre, primeros de diciembre, esto está aprobado. ¿Para qué? Para que el 1 de septiembre esto esté marchando. El 1 de septiembre del año que viene. Segundo, cuarto y sexto al año siguiente. Con lo cual, en 2 años, implantación total de todo lo que estamos diciendo. Nos vamos a secundaria. Digo lo de secundaria porque ahí hay una cuestión que es de interés me supongo que para todos los que estáis aquí. Primero y tercero se implantarán en el 2014, es decir, a los 9 meses de la entrada en vigor de la ley, en septiembre del año que viene. Segundo y cuarto al año siguiente. Y entonces dice, la evaluación de la primera convocatoria que se realice al final de cuarto, es decir, la que se realiza en el 2006, no tendrá efectos académicos. Sí, la primera se realizará en el 2016 y no tendrá efectos académicos. Es decir, que al no tener efectos académicos, los niños que terminen en el 2016 tendrán su título de graduado con haber terminado los 4 cursos. ¿De acuerdo? Y podrán acceder al bachillerato como hasta ahora. Solo los del 2016, aunque hayan cursado ya estas enseñanzas. ¿De acuerdo? Nos vamos a bachillerato y FP. En bachillerato exactamente lo mismo. En septiembre del año que viene se implanta primero. Al año siguiente segundo. Pero aquí también hace unas excepcionalidades y dice: la evaluación final, es decir, la reválida de bachillerato de las 2 primeras convocatorias, es decir, la del 2016 y la del 2017,
solamente se tendrán en cuenta para el acceso a la universidad, es decir, sustituirán, por decirlo así, a la actual selectividad, pero no será necesario para obtener el título, es decir, que los niños que terminen en el 2016 y en el 2017, con hacer primero y segundo, sí tendrán título, aunque no aprobaran la reválida. ¿De acuerdo? Digo esto para que lo tengamos todos claro, porque este es el calendario que tiene establecido el proyecto de ley a día de hoy. Bien, y con esto yo me gustaría callarme, que vosotros me hicierais todas las preguntas e interrogantes que tengáis en el tiempo de que dispongamos, aunque no os olvidéis que ahora tenéis grupos de trabajo donde también podremos, debatir entre vosotros algunas cuestiones y luego traerlas de nuevo. Rafa, buenas tardes. Cogiéndote justito lo que acabas de decir para que no se me olvide. Un niño o niña que ahora mismo está cursando segundo de la ESO. Segundo de la ESO. Repito un año, me da igual cuál. Cuarto de la ESO, primero de bachiller. Ya no acaba en 2016. ¿Ese niño también obtiene el título de bachiller? No, es que ese niño, si está en segundo de la ESO, a este lo primero es que ya entra en el sistema de la secundaria obligatoria, porque va a cursar precisamente el cuarto de la modalidad de por una de las dos modalidades. Si repite un año y se va al tercer año, que sepa que ya entra en el sistema nuevo, total y absolutamente. Ese, como repita un año, llega al tercer año y ya después del tercer año todo tiene efectos académicos y de todo tipo. Así que si me lo estás preguntando por algo, más vale que le digas que no repita. Ya que tengo el micrófono. Bueno, y ahora tenemos ahí el listado de cuándo empiezan, cuándo no empiezan, etcétera, etcétera. Ya tenemos hoy el cuerpo humano para estas cosas. Pero ahora mientras vienen unas elecciones generales. Yo que me había prometido a mí mismo que en temas políticos no. Fijaros que faltan, esta es la precipitación. 2 años para que efectivamente no haya unas elecciones generales antes. Para que cuando las haya, esto esté totalmente implantado. Pero volverá de nuevo a cambiarse la ley si la cosa cambia. Pero mientras se cambie y no se cambia, esto se implanta. ¿Alguna cuestión más? Digo alguna cuestión más porque a mí me habéis hecho correr para que haya tiempo. He ido quitando cosas así y... Venga, bien, eso no pasaría nada, al revés. El tiempo de grupos de trabajo, que era corto, lo podemos adelantar sin problema. Mirad, así. Lo de las adscripciones a los centros por primera vez a continuación, eso es... Y exactamente sobre las adscripciones de los centros se mantienen como están. Dice que las administraciones educativas establecerán los centros que tienen adscritos tanto en los centros públicos como en los centros concertados. Sí, pero había un matiz ahí que estoy comentando que podían rechazar o incluir. No, vamos a ver. Lo de rechazar era profesorado. En los alumnos, en el alumnado, lo único que dice la norma es que cuando los centros sean
de calidad o de especialización curricular, en concreto en los de especialización curricular, dice que se entrará por calificaciones. Este es el único problema, que en la admisión ya no solamente va a ser las puntuaciones que tengamos por cercanía al centro, por el número de hermanos, sino que además usted tendrá que tener una serie de condiciones de rendimiento académico en los de especialización curricular. Puede que no entren si hay una circunstancia de ese tipo. Digo puede. Claro. Eso se podría alterar. ¿Alguna cuestión más? Bien, pues organizamos. Sí. Un poco de silencio, por favor, que no se escucha la compañera. Yo quiero preguntar sobre, no los niños con necesidades específicas, sino con los de apoyo educativo. Son alumnos de compensatoria. Bien, los de apoyo educativo yo voy a ser malo si queréis. Los chiquillos van a entrar en los programas, porque me está hablando de alumnos que presentan dificultades, no son de necesidades específicas y tal. Pues serán los típicos alumnos que si no dan respuesta entrarán en los programas de aprendizaje y refuerzo, y salvo algunas excepciones, que las habrá lógicamente y que esperemos que haya muchas y que puedan saltar a cuarto, pero cuando le hayas cambiado, como decíamos esta mañana, el modo de trabajo, incluso algunas materias, etcétera, y les digas que tienen que hacer cuarto y que aprobar la reválida, el niño cuando vea una salida más fácil, pues efectivamente se marchará por la vía rápida. La vía rápida solamente tiene para mí dos pegas, y las voy a poner encima de la mesa. Y como tenemos entre nosotros directores y directoras, ellos creo que lo verán junto conmigo de la misma manera. A mí me parece muy bien incluso todo el sistema de derivación hacia la FP, pero la FP necesita dos cosas: espacios y recursos. Los recursos de dos tipos: recursos humanos, es decir, especialistas en formación profesional, y por otra parte recursos materiales. Yo para montar un ciclo formativo de carpintería tengo que tener la carpintería allí, no sé si te das cuenta, y para montar una de automovilismo tengo que tener el taller montado, y para montar una de sanitaria tengo que tener laboratorios si es por esa especialidad, por otra tendré que tener otra serie de cuestiones. Es decir, que todo eso nos puede parecer fantástico, pero yo necesito ver la pata de la economía para la creación de centros y la creación de ciclos formativos en nuestros centros para poder dar respuesta a la demanda de alumnado que quiera derivarse por ahí. A día de hoy, y con una implantación a 2 años, yo perdóname que sea un poco incrédulo. Con respecto al bilingüe, ¿cómo quedaría? Porque ahora hay muchos institutos que tienen una línea de bilingüe, el año que viene podrán tener 2, unos niños, bueno, por ejemplo en mi instituto, el año que viene pues habrá un bachiller de bilingüe. Eso, ¿cómo quedará? ¿Cómo afectará toda la ley? Fijaros, la ley habla del fomento de las lenguas extranjeras y la importancia que tienen, pero lo único que hace es meter la segunda lengua extranjera en la primaria, pero luego no habla de cómo se desarrollará ni centros bilingües ni plurilingües. Es más, en los indicadores que ha puesto de calidad, salvo que se arregle en el trámite parlamentario, si os habéis dado cuenta, en el fomento de la calidad no está ni el bilingüismo ni el plurilingüismo. Por lo tanto, si no se dice nada, se queda la cosa como está. La cosa como está, pues en Andalucía tenemos una cosa un poco atípica, vamos a decir atípica, porque tenemos una norma que lo que dice es que los centros que sean bilingües deben de serlo completamente.
y deja transitoriamente a los centros que ya tenían alguna línea a que puedan continuar así. Yo, sinceramente, después de la experiencia y después de la evaluación que podamos estar haciendo sobre ese sistema, hay que decir que en muchas ocasiones eso causa segregación que habría que intentar evitar. Pero hasta ahí puedo llegar. Más no. Otro comentario, cuando sale la FP superior, ahora mismo el técnico superior, había un porcentaje, un 30% según la especialidad, para poder pasar a la universidad. Aquí veo que la prueba universitaria se unifica con bachillerato. Sí, vamos a ver. Eso se mantiene. Le corrijo porque lo que me está diciendo se eliminó. Eso, pero es bueno que sepamos cómo estamos. Es decir, ¿cuándo se elimina? Hace 2 años aproximadamente, 2 y este 3, este es el tercer año que ya se está poniendo en práctica, se cambió el modo de acceso a la universidad. Hasta entonces se accedía con solamente la nota media de las materias y ya no había nada más, y los chavales se examinaban como de su selectividad y todos se examinaban de las mismas materias, con lo cual conseguían 10 puntos y con esos 10 puntos de acceso a selectividad entraban. En ese momento se guardaba un cupo para la FP. Con la reforma que se hace, ese cupo desaparece y hubo un primer año donde hubo un conflicto precisamente con la FP porque alguien se olvidó de ella. Vamos a dejarlo ahí. Porque ya no se conseguían 10 puntos, sino 14 puntos. Porque los chavales se examinan ahora en selectividad de 2 materias de especialidad voluntariamente, y cada una de ellas, en función de la correlación que tiene, de una ponderación que tiene de 0,1 o de 0,2, puede conseguir 1 punto o 2 puntos más por haberse examinado voluntariamente de esas materias, y se llega a conseguir no 10, sino 14 puntos. Cuando ocurre esto con la FP, ahora mismo, lo que tienen los chavales es exactamente lo mismo. La FP es su nota media, la nota media de los módulos que ha cursado en el ciclo formativo, más se examinan también de 2 materias de modalidad para poder conseguir 14 puntos exactamente, es decir, ahora mismo acceden igual que los demás, igual que los demás. ¿Qué va a pasar con el acceso? Pues con el acceso para este alumnado, simplemente como la nota de bachillerato, todo se va a ponderar a 10, se vuelve a ponderar a 10, efectivamente los alumnos de FP irán con su ponderación de sus calificaciones ponderadas a 10, con lo cual vuelven al sistema antiguo, tal como está planteado en la ley. Sí, eso desaparecerá. Es que ya no va a haber selectividad como tal, ni hay examen de materias de modalidad. Volvemos a un título. Claro, el problema es que ahora la nota se asocia al título. Lo que sí es que, fijaros, voy a volver porque hay pequeños detalles en los que yo no he querido detenerme por el tiempo, pero que sí son importantes. Mira, en el acceso a la universidad hay una cuestión que dice formación académica o profesional complementaria, y puede que haya cuestiones en las que, por ejemplo, el título, un título determinado, una universidad lo pueda ponderar como muy positivo. Por ejemplo, los chavales que hayan hecho el ciclo formativo de grado superior en laboratorio clínico, pues, por ejemplo, para entrar en enfermería, digan que eso le van a dar una consideración máxima, por ejemplo, en enfermería, o por ejemplo, en farmacia, o no sé si te das cuenta. Estos pequeños renglones que los leemos así deprisa, esto, una vez que se desarrolle en cada universidad, puede tener múltiples lecturas. Y por lo tanto habrá chavales de FP. De hecho, como muy bien sabéis, hay asignaturas ahora mismo de la FP que son convalidadas en la universidad, de grado superior. Digo, las de grado superior. Eso no ha dicho. Como yo digo, dejémoslo como está,
porque por ahora de esas convalidaciones no han dicho nada. Y entonces seguirá como está, por ahora. Digo por ahora y siempre seré cauto, porque todas estas cosas pueden tener, en ese desarrollo normativo que se tenga, lo decía de Romanone, la ley dice unas cosas, pero los reglamentos, es decir, toda la regulación posterior puede introducir muchos matices que, bueno, yo no me atreveré a decir hoy algo que mañana me diga Rafael, aquello que me dijiste ya no es verdad. Yo prefiero decir que por ahora está así, ¿vale? ¿Alguna cuestión más? Organizamos, mirad, adelantamos los grupos a las 7.